Por supuesto, en las últimas elecciones el PRO acompañó al presidente Javier Milei en las elecciones y por supuesto hubo buenos resultados. A raíz de todo esto, Parrilli terminó como... Parrilli, se me metió Parrilli al medio, no sé por qué. Santilli, ¿no? Santilli. Es que Bueno, es muy distinto. No, y está muy en Perdón, auge por ahora. perdón al Colo Santilli. Santilli terminó siendo ministro del Interior bueno, una figura importante dentro del gabinete. Aquí en Mendoza hay también cierto movimiento político. Entonces, ahora Mauricio Macri ha convocado a una reunión del PRO a todos los referentes de las provincias. Es como un rearmado del PRO. Y en este momento que el gobierno no está pasando un buen presente porque hay algunas cuestiones ahí que deben explicar, que deben resolver. Ayer la mesa política dicen que hizo como fingir demencia, no hablaron de esos temas, pero bueno. Entonces nosotros hemos llamado a Gabriel Pradines, que es senador provincial, pero además es el titular del PRO aquí en la provincia de Mendoza. Y queremos charlar con él sobre este rearmado, esta recomposición del PRO. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo le vas? Bien, bien. Perdón por la introducción medio larga, pero tenía que no armar el contexto para los oyentes. Bueno, ¿cómo es el presente? ¿Están tratando de rearmar a nivel nacional la estructura? ¿Cuál es la idea que tiene Mauricio Macri por lo cual los convoca? Bueno, mira, después de un 2025 un poquito con más sombra que luces, de varias discusiones dentro del Consejo Nacional, este jueves empezamos a transitar un camino que es un poco una propuesta de todo el interior y todo el país, de empezar a tener una estrategia en común y a nivel nacional. Este jueves va a haber una presentación de los equipos de gestión política y comunicación, más que nada va relacionado a eso. De paso también va a haber Consejo Nacional en la mañana, que también nos va a servir para seguir debatiendo puertas adentro, pero más que nada el objetivo ahora del PRO es, que me parece una decisión acertada, que es, bueno, enfocarse en las discusiones políticas que vienen en los próximos meses antes de las elecciones nacionales, que son las elecciones de intendente y de gobernador, que en gran parte del país son desdobladas las elecciones. Entonces, ahora la idea es ponerse el foco en eso, que me parece una decisión acertada, y empezar a construir, bueno, si vos querés de alguna forma, o una posición o una propuesta de mejora de lo que está sucediendo hoy a nivel país. Bien, ¿esto como figura central Mauricio Macri o cómo se lo piensa? Antonio, el tema de Mauricio, pues es que ayer me había leído esta frase de Felipe González, que era presidente de España, que dice que Felipe González dice que los expresidentes son como un florero chino. Me dice, todos los queremos, pero no sabemos dónde ponerlo. Como, viste que Felipe González decía eso. Y a los argentinos con Mauricio nos está pasando algo medio parecido, porque no estamos acostumbrados a un expresidente que no quiere ser senador nacional hasta que se muera, por los fueros. O sea, es una figura rara para los argentinos. La figura de Macri. Entonces, viste, como que lo tenemos gravitando todo el tiempo y estamos todo el tiempo diciendo que va a ser candidato, no candidato, que va a ser... Y la verdad que él, por la sensación que uno le transmite, está obviamente cuidando su legado y queriendo que crezcan más dirigentes, si vos querés de alguna manera la tercera generación del PRO, está más enfocado en eso. Eso es lo que uno advierte, por lo menos, puertas adentro. Claro. Entonces yo creo que no es pensando en su figura, sino en otras figuras. Claro. Qué sé yo, a mí me cuesta pensarlo porque otras veces cuando aparecieron otras figuras, como Bullrich o Larreta, como que no quería mucho que ganaran. Me dio esa sensación. No, a Patricia la bancó a Morera, ¿Decís? Al contrario. Sí. ¿Y por qué terminaron tan peleados? No, bueno, es una pregunta que debería hacerle a Patricia. ¿A Patricia? ¿A Mauricio? En todo No. caso. Sí.
No, Patricia. Bueno, y cómo ves, o cómo, me imagino que, bueno, aquí internamente cómo están, porque ahora, nada, es raro ver que al intendente Luján con Mema recorriendo las obras del metro tranvía, qué sé yo, que los dos, Mema también tenía ganas de ser intendente de Luján, ¿no? Y estaban como muy opuestos los dos, y ahora los ves juntos, qué sé yo, lo ves no sé, a De Marchi junto con gente de Cambia Mendoza sentados escuchando el discurso del intendente, qué sé yo, es raro verlos de vuelta después de todo lo que se dijeron. Entonces, ¿cómo están rearmándose aquí? ¿Cómo están componiendo las cosas después de tanta cuestión bélica entre ambos sectores? Lo que ocurre, Antonio, es que Luján, si vos Sí. querés, esto es indiscutido, Antonio, que es la mejor gestión pública de la provincia y debe estar entre las 5 mejores gestiones públicas del país. O sea, aparte premiado y demás, no es solamente una opinión subjetiva de uno, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa con Luján es que, si vos querés la síntesis de lo que todos queremos que suceda a nivel país, de cómo funciona un Estado, y hay un acompañamiento fuerte de lo que representaba Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. Y Esteban, la verdad que la gestión obviamente tiene 10 años de historia, y Esteban es un liderazgo nuevo que representa mucho lo que es la génesis del PRO, ¿viste? Alguien joven, pensando más en el hacer, y no tan enfocado en la rosca política. Es más, es bastante complicado Esteban llevarlo a ese terreno. Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo que más sucede con lo que sucedió con Luján de alguna manera. Uh-huh. Y es lo que vamos a comenzar a transitar de alguna manera con el PRO Mendoza. Más enfocado en lo que siempre estuvimos enfocados, que es en el hacer y en modernizar el Estado, que esa es nuestra génesis. Gabriel, cuando vos has declarado en algún momento que el objetivo de juntarse después del 2025, que fue un año con más sombras que luces, ¿a qué te referís en eso, o con esa frase? Es bastante sencillo. Antes de que hubiesen los cierres de listas nacionales del año pasado, por lo menos tuve la suerte de plantearlo en el Consejo Nacional, de que el PRO estaba transitando una no estrategia, porque de las 24 provincias vos te encontrás el PRO en algunos lugares haciendo acuerdos con La Libertad Avanza, en otros lugares sí, integrando y hasta liderando las provincias unidas, y en otro lado con el PRO solo. Entonces, o sea, eso es una no estrategia, que fue un poco lo que planteé hace bastantes meses atrás, diciendo, mira, o estamos todos en un barco o estamos en otro barco, para bien o para mal. Y que creo que fue una de las últimas discusiones que tuvimos, fue un poco en esa línea, y sigue habiendo obviamente internamente esa discusión. Y te pongo un ejemplo puntual, que es que Rogelio Frigerio, uno de nuestros gobernadores, hizo un acuerdo con La Libertad Avanza, y Nacho Torres, otro de nuestros gobernadores, lideró de alguna manera Provincias Unidas. Entonces, lo planteo más desde ese lugar, ¿no? Que hubo más sombras que luces, porque no hubo una coordinación nacional. Claro, ¿Y cómo va a ser ahora? ¿Cómo se va a dirimir eso? Porque evidentemente siguen habiendo intereses, ¿no?, que les conviene como partido, como organización, mantenerse cercanos a La Libertad Avanza. Bueno, sobre todo el gobernador de la provincia está en ese ¿Cómo sentido? se le pone ¿no? luz a las sombras? Claro. Bueno, coincido con vos, es muy difícil de tener una respuesta rápida, por eso me parece a mí que ha habido una decisión estratégica inteligente de decir, bueno, no nos metamos en una discusión nacional por el momento, concentrémonos en el próximo calendario electoral, vayamos armando, obviamente, un posicionamiento nacional, porque lo tenemos, porque desde el día cero que marcamos diferencia, como desde el día cero hemos bancado al gobierno nacional, y también teniendo en cuenta la lamentable incertidumbre que significa Argentina. Desde el 2002 a la fecha, todos los que decíamos que iba a ser el próximo presidente un año antes no terminó siendo el próximo presidente. Eso es lo que dice la estadística nuestra en Argentina en los últimos 20 años, 25 años. Entonces, es propio, ¿no?, de nuestra inestabilidad institucional, si vos de alguna manera. Entonces, quizás nos estamos adelantando una discusión que falta una eternidad, y metiéndonos en discusiones que quizás no son ajenas a nosotros. Entonces, preocupémonos por la nuestra y después ya veremos qué pasa el año que viene. O sea que no podemos decir Mauricio Macri va a ser el candidato a presidente.
Es que, Antonio, anda a saber qué pasa. Mira, perdón que voy a hacer, insisto con esto. 2002 nadie sabía que Néstor iba a ser presidente. 2006 todos pensaban que Labaña iba a ser presidente, fue Cristina. 2010 todos decían que Cobos iba a ser presidente, fue Cristina. En el 2014 Sergio Massa era el próximo presidente, fue Macri. 2018 gobernábamos nosotros, pensábamos que íbamos a manejar el país durante 20 años, terminó siendo Alberto Fernández. Y en el 2022 todos estaban convencidos que era Patricia o Larreta el próximo presidente y terminó siendo Milei. ¿No creen que va a tener una reelección Milei? No te digo que no creo, no. Te digo que lamentablemente, lo que te acabo de contar es dato de la realidad. Sí. O sea, nos guste o no nos guste. Entonces, disculpame, un poco el problema nuestro de fondo, o sea, la incertidumbre institucional que vamos cambiando de un lado, o sea, es propio de lo que nos pasa como país, ¿no? Sí. Pero basando, perdón, al ser ingeniero me gustan mucho los números, basándome en los números, la estadística dice lo contrario, una forma de decir. Entonces, no nos volvamos locos, veamos cómo hacemos para generar un posicionamiento político que pueda acompañar o no hay que verlo dentro de un año. A ver, Gabriel, pero acá hay algo muy claro, que lo vemos todos, el que está un poco en política, el que no está. Acá hay oposición que está muy desdibujada, no se encuentran figuras importantes, hablemos a nivel local también, ¿no? Y trasladando a lo nacional, no se encuentran una figura importante como oposición hoy por hoy, está desdibujada. Y siempre pasa un año y medio antes no aparece la oposición, porque al ser un modelo tan presidencialista, te sucede eso. Por eso es que, insisto con el pasado, nadie se imaginaba que tal persona iba a ser presidente. Y se acomoda el país los 6-7 meses. O sea, no sé si es lo bueno o lo malo, como queramos. En modelos parlamentarios, voy a tener quién es la persona de la oposición, tiene nombre y apellido, y la escuchás todas las semanas discutiendo en el Parlamento. Hoy en Argentina, al ser un modelo presidencial, no funciona así. Sí, yo creo, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo creo que sí, la gente fuera de lo que son los medios de comunicación y la propaganda política, tiene muy en claro quiénes van a ser elegidos presidente en su momento, ¿no? Porque encuestas, bueno, las encuestas se han equivocado mucho en los últimos tiempos, como que unas encuestas por fuera del sistema nos han ido diciendo cómo es que van a salir las elecciones, así que por eso no estoy muy de acuerdo con eso. Y por eso digo y repito... ¿Vos te imaginabas en marzo, ¿vos te imaginabas en marzo del 2018 que Alberto Fernández iba a ser presidente? Bueno, pero como venía la figura de Cristina, estaba buscando como un chivo expiatorio. O sea que lo podíamos presentir. En marzo del 2020, ¿te imaginabas que Milei iba a ser presidente? No, eso la verdad que no. Era una figura muy de outsider, pero también sonaba fuera, como te digo, por fuera de la propaganda política que de los medios de comunicación. Bien, y me acuerdo, no me olvido nunca porque me gustaba. A mí, en 2014, en un medio de comunicación nacional, fue el encuestador publicó una encuesta que Mauricio Macri medía 7 puntos. No me olvido nunca. Terminó siendo presidente de la Nación. Claro, por eso, perdón, o sea, quizás un tema no importante, ¿no? Sí, claro. Porque me parece que no es tan importante. Pero lo que digo es que me parece a mí que una decisión acertada del PRO Nacional, que después de un 2023 donde no ha encontrado rumbo, decir, bueno, mira, enfoquémonos en lo que nosotros sabemos hacer, que es cuando gobernamos, es modernizar el Estado y hacer, que es lo que hacemos en Luján. Bueno, intentamos replicar ese modelo en otros municipios y, si es posible, en las gobernaciones. Ese es más o menos el camino de estos próximos meses. Bien, bueno, más adelante charlaremos a ver cómo va ese rearmado, esa cuestión. Gracias, Gabriel. Así que bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Gabriel Pradines es senador provincial y además es el titular del PRO aquí en la provincia de Mendoza. Un rearmado que, como te digo, vuelve a estar complicado, no hay figura opositora fuerte, está bien la estrategia, porque sí, les está yendo bien al municipio, está bien que la quieran promocionar, pero va a estar complicado, ¿no? El tema es todo lo que le dijiste a Cornejo y ahora estás con Cornejo, ¿entendés? Esa es la cuestión.
Entonces, yo creo que la gente pierde credibilidad en esas cosas. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No, He trabajado para que la política es el arte de lo posible. Sí, 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 lo sí. sé. Pero está bien que estas alianzas les sirven, ellos van buscando lo que les sirve, claro, pero a la gente hay que ver si les sirve o no. Pero nada, Si lo valida. armaron la Unión Mendocina, metieron a todo el mundo para allá adentro, quedó desdibujado el PRO, qué sé yo, porque De Marchi se calentó con No Macri porque no lo apoyó para la gobernación. Es así la cosa. Es así la cosa. Entonces hay personalismos que hicieron mierda un partido que a lo mejor podría tener otras chances. Sí, ahora le llaman disrupción, Sí, le ponen esos nombres. Claro, le llaman nueva ola, le ponen esos nombres hermosos para disimular. Bueno, por eso te digo que no coincidía mucho con Gabriel en este sentido. Él no vio los presidenciables en ese momento. Sin embargo, cuando vos haces un análisis de esa realidad o de ese momento o de lo que pasó con Milei, que vino a romper absolutamente con todo lo que ya conocíamos y lo que ya no queríamos, bueno, evidentemente a muchos no nos sorprendió lo que pasó. Y sí creo que Macri está bastante apartado de una realidad o vive por allí una realidad que está paralela a la nuestra y que tiene un gran apoyo de Milei todavía. Sí,